Hola, bienvenidos a esta nueva edición de América Ahora. Soy Wang Xiaochuan, les saludo desde Beijing. En el programa de hoy les ofrecemos 3 reportajes llegados desde México, Colombia y Brasil. En el primero de ellos abordaremos la compleja situación de violencia en el estado mexicano de Guerrero, donde la población ha optado por crear su propia policía comunitaria para defenderse de la guerra que se libra entre los cárteles del narcotráfico. A continuación les presentaremos las peculiares chivas de Colombia que se han convertido en todo un símbolo del país. En el último reportaje conoceremos la labor de un fisioterapeuta que utiliza a los delfines rosados de los ríos del estado brasileño de Amazonas para ayudar a niños con discapacidades mentales y físicas en su proceso de desarrollo. Quédense con nosotros, comienza América Ahora. El estado de Guerrero es una de las regiones más afectadas por el narcotráfico en México. Una forma colorida de pasear por Colombia. Ignor Simones ofrece sesiones de fisioterapia a niños discapacitados junto a delfines rosados. La violencia en el estado mexicano de Guerrero se ha recrudecido hasta el punto de que incluso el ejército del país debe transitar por estas peligrosas rutas. La región donde abundan las cosechas de amapola figura como uno de los centros de la producción ilegal de opio. Por otra parte, frente al auge del negocio de la heroína, Guerrero también se ha convertido en uno de los campos de batalla de cárteles que luchan por hacerse del control del Estado. A raíz de este escenario, Guerrero es ahora la región más peligrosa de México y cada mes el número de asesinatos va en alza. Esto a su vez ha obligado a los residentes locales a formar sus propias policías comunitarias para protegerse. Son las 10 de la noche en la ciudad de Acapulco y un crimen más les arrebata la paz a los habitantes. Llega la policía y los vecinos creen que se trata de un crimen relacionado con las drogas. Pocas horas después, en otro punto más al norte, aparece un cadáver, algo que ya ni siquiera sorprende a la población de Guerrero. Pasan las horas y amanece sobre Mezcala, una zona rodeada por minas de oro y campos de amapola. La batalla entre los cárteles de la droga por el control de este lugar ha obligado a los habitantes locales a tomar las armas y la justicia por sus propias manos. Su líder habla con nosotros en condición de anonimato. Ya estábamos hartos de tanto secuestro, secuestros, extorsiones, de tanta gente muerta, de tanto que nos mataban, nos hacían mucho daño, robo de carros, por eso fue que nos levantamos en armas. Y le dijimos, el grupo se autodenomina Policía Comunitaria y está integrado por alrededor de 150 habitantes locales que disponen del control absoluto sobre quién entra y quién sale de estas montañas. Pues a mí me mataron a mi padre y ellos, los secuestraron, se lo llevaron. Querían 600,000 de rescate, pues no teníamos ese dinero. Y pues como no lo teníamos, lo desaparecieron. A nosotros nos han amenazado y nos han dicho que si no nos quitamos de aquí, que nos van a venir a matar. Vamos a dar la vida por nuestras familias. Ya no nos vamos a dejar. Ellos nos amenazan, si no se quitan de ahí, vamos a ir a matarlos. Les vamos a matar a sus familias. De acuerdo con las autoridades locales, 8 de cada 10 habitantes de Guerrero vive en territorio afectado por el tráfico de drogas. Es imposible pasar desapercibido y sin saber quién es el enemigo. El líder de la policía comunitaria nos presentó a algunos de los miembros del grupo, la mayoría de ellos enmascarados, quienes dijeron tener entre 18 y 30 años. Todos ellos van armados con rifles y una cantidad significativa de munición. Para entender cómo Guerrero batió sus propios récords con más de 2.200 asesinatos en 2016, hay que ubicar a algunos de los cárteles que controlan 62 de los 81 municipios del estado. De acuerdo con la Secretaría de Defensa de México, el cártel Guerreros Unidos se disputa con los Rojos, el norte y el centro del estado. Los Rojos, a su vez, luchan contra los Ardillos por el dominio de la parte oriental.
Los cárteles de Jalisco, Nueva Generación y Granados libran una batalla similar por el oeste, mientras que el cártel SIDA de Acapulco y el Barredora pelean por el control del litoral en el Pacífico. Al menos el 77% del Estado está bajo el control de organizaciones y bandas criminales. Detrás de esta devastadora geografía se esconde un denominador común: los cultivos de amapola que brindan sustento a miles de civiles. Nosotros quisimos saber de primera mano cómo se desarrolla este negocio en las sombras. En un punto de encuentro secreto, Arturo López Torres, quien dice ser agricultor, nos guía por un recorrido de 45 minutos hasta que llegamos a una montaña de opio. Alrededor de 50,000 personas se dedican al cultivo de la siembra de amapola. Que aquí nada más la gente al único que se dedica es a cultivar, porque no hay laboratorios aquí en esta región. No se dedican a procesar la goma. Entonces es una de las cosas que yo siempre les he comentado. La gente de aquí no tiene otra cosa que cultivar. Los agricultores obtienen la goma de opio cortando con un cuchillo el bulbo de la flor en varias secciones. Ahorita que es la temporada de lluvias, que inician los trabajos de floración, de todo, de plantación más bien, la goma en cuestión de unos 3 meses, el kilo fluctúa de 5 a 7,000 pesos. Es el precio que tiene el kilo. Cuando es temporada de secas, que la goma es un poco de más calidad, ahí sí el precio está fluctuando entre 15 y 20,000 pesos. En nuestro recorrido pudimos convivir con algunos residentes locales. Griselda Silverio nos invitó a su casa y nos ofreció los duraznos que cultiva en su patio trasero. Antes tenían más miedo de los que venían de los helicópteros, pues, pero ahora ya se ve que ya no. Y ahora le tienen más miedo a los que le dicen los sicarios, ¿sabes? Todos ahora les tienen más miedo a ellos. Pues el manojito de rábano a 5 pesos le damos. Y el col a 15, coles grandes. Y la semilla que vendemos de calabaza la damos a 20 litros. El ejército mexicano ha tomado el control de algunas de estas zonas para fumigar con helicópteros los plantíos ilegales. Sin embargo, la población local desconfía de ellos, al igual que de la Policía Federal. Algunas comunidades los acusan de trabajar en complicidad con algunos cárteles. En las montañas, después de una larga jornada de trabajo, un soldado nos explica por qué Guerrero ha sido la punta del iceberg durante décadas. Las particularidades geográficas que tiene la Sierra de Guerrero hace que la producción de la goma de opio sea una de las mejores, de las más productivas del mundo, podemos hablar. Porque le pueden hacer muchos cortes sin que pierda sus cualidades. Salimos de la zona de peligro al atardecer y de vuelta a Chilpancingo, la capital de Guerrero, les preguntamos a las autoridades sobre la cruel realidad a la que hace frente la población. El reclamo de los guerrerenses es totalmente legítimo y obviamente real. Hay una estrategia que siguen las instituciones, tanto federales como estatales, para combatir esta situación de conflicto con los grupos delictivos. Ahora, en esta estrategia hay un eslabón débil, que es el plano municipal. Hay municipios donde tenemos policías, o ya sea insuficientes o prácticamente inexistentes. La ausencia de la policía obligó a Guerrero a convertir su territorio en un estado de emergencia, donde el precio del hambre de heroína de Estados Unidos se paga diariamente. Tenemos evidencias concretas de delitos que han cometido integrantes de la policía comunitaria en contra de ciudadanos. Convertirse en los que proveen seguridad a los grupos delictivos para mover esta droga y mandarla fuera del estado. Ya empezó a haber descubrimientos, aseguramientos de laboratorios donde se presume que ahí producen, no solamente preparan la goma de opio, que es el paquete donde está la amapola preparada, sino ya el procesamiento a la heroína. En tierra de nadie, miles de personas buscan escapar de Guerrero a raíz de la incertidumbre entre el bien y el mal.
El gobierno federal ofrece pequeños incentivos a los agricultores para que trabajen en cosechas legales como el maíz o la col, pero los ingresos no se comparan con los que la goma de opio les reporta a sus bolsillos. Un agricultor puede recaudar $250 al día con la producción de 300 gramos de opio. Cultivando coles tardarían un mes en percibir tal cantidad. Esta brecha significativa y la violencia fuera de control derivada de las operaciones en torno al opio han obligado al gobierno local a considerar seriamente la legalización de la amapola. Planteó la necesidad de abrir un debate responsable, serio, fundamentado, propuesto con académicos, con especialistas, con legisladores, para explorar la posibilidad de legalizar el uso medicinal de la amapola para poder reducir la situación de violencia que vive el Estado. La amapola es una planta cuyo procesamiento puede servir para producir los analgésicos necesarios, sobre todo para el manejo del dolor. Sea legal o no, quien quiera que esté en Guerrero se ve afectado de alguna forma o la otra por los tentáculos del narcotráfico. La venta de la heroína es más lucrativa que la de la cocaína. La marihuana se ha legalizado en algunos estados de Estados Unidos. Los cultivos de amapola se han convertido en una industria de rápido crecimiento porque es más fácil pasar heroína de contrabando a Estados Unidos. Los narcotraficantes y encargados de traficar diferentes tipos de droga tienen, su imaginación no tiene límites. Se han descubierto drogas en los lugares imaginables y le voy a poner algunos ejemplos. Se han descubierto droga en estatuillas religiosas, se han descubierto droga en frutas, en latas que simulan algún producto. Le ponen un doble tanque de gasolina o en el mismo tanque de gasolina, soldan la mitad y únicamente van con la mitad de combustible y la otra mitad la llevan de oculta con droga. Los narcotraficantes pagan a los agricultores alrededor de $800 por kilogramo de goma de opio. La sustancia se procesa en heroína pura que puede venderse en torno a los $50.000 por kilo en las calles de ciudades como Nueva York o Chicago. Los datos de la ONU indican que en 2005 los agricultores mexicanos cultivaron alrededor de 3.200 hectáreas. Una década después, la cifra se disparó hasta casi 28.000. Para las comunidades devastadas de Guerrero, la responsabilidad por la violencia relacionada con el narcotráfico la asumen diversas partes. El gran problema de la amapola en México es por los consumidores, y los consumidores son los estadounidenses. Si en Estados Unidos hay consumo, México nunca va a dejar de producir amapola. Todos los que estamos aquí no estamos por gusto, porque dicen, no, yo voy a ponerme ahí porque traigo un rifle colgando, porque me gusta andar armado. Si se pone a ver, todos los que están aquí porque a todos les hicieron daño. En Guerrero, miles de criminales permanecen en libertad mientras la heroína que detona toda esta oleada de violencia sigue llegando a las manos de los consumidores en el país vecino del norte. A principios del siglo XX, un mecánico e ingeniero de una zona rural de Colombia tuvo una idea. Importó el chasis de un camión de Estados Unidos y lo transformó en un vehículo para la comunidad. Su propósito era transportar a personas y mercancías a través de los rocosos y polvorientos caminos de la región. Pasaron a conocerse como chivas o buses escalera, porque tenía una escalera en la parte trasera para acceder al techo. Una parrilla porta equipajes en su parte superior permitía a los campesinos colocar sacos de café, patatas e incluso ganado. Este símbolo de la Colombia rural sigue usándose hoy y es bastante popular. Conozcamos más detalles sobre las chivas. A los turistas que visitan Colombia les encanta subir a las chivas por sus colores y su música. Pero en los Andes, este tesoro artístico y rústico es simplemente un medio de transporte.
Buses escaleras o chivas, como las quieran llamar, es un medio de transporte, digámoslo que muy común. Las escaleras, usted en cualquier parte del país va a encontrar escaleras. Estamos en una región que es de escalera, estamos en Antioquia, que es, yo diría, y más en el municipio que estamos, que es uno de los municipios donde más escaleras hay. La primera chiva de la que se tiene constancia se hizo en 1913. Recibió el nombre de autobús escalera por la escalera de mano que permite subir al techo. En esta región, Antioquia, los residentes locales nos comentan que las chivas tenían el techo redondeado hasta que pasaron a tener su famosa estructura cuadrada hecha de metal y madera. Camiones de escalera es porque esta parte delantera es de un camión o de un bus, y chiva ya viene de otros departamentos, porque anteriormente las escaleras no tenían cornetas, sino que tenían unos clazones, unos pitos que sonaban igual al bailar de las chivas. Entonces el campesino relacionaba como ese sonido, y desde ahí viene la chiva. En el campo, las chivas son el método de transporte favorito de los campesinos. El techo permite llevar fardos de café y transportarlos fácilmente a la ciudad. Durante años, su espacioso interior ha sido la manera perfecta de transportar a residentes locales y turistas en las chivas rumberas. Lo que más me gusta de una chiva rumbera es la experiencia, sí, es ir viendo la ciudad y ir soñándome todo el paseo. Mi nombre es León Darío Vergara Morales, soy carrocero del municipio de Andes, Antioquia. Estamos ubicados en el Alto del Rayo. Aquí tenemos el taller, aquí elaboramos las carrocerías. Esto es como hereditario, esto viene por nuestro padre, él fue carrocero. Y nosotros lo que somos y lo que hacemos hoy por hoy se lo agradecemos a él. Crecimos al lado de él haciendo carrocerías. A nosotros nos traen lo que es las latas, el torpedo. De ahí para arriba ya nos toca a nosotros, o sea, sobre el chasis ya empezamos nosotros a trabajar. Pueden tardarse 2 meses en construir una chiva. Los precios dependen de su número de asientos. Cada banco cuesta $1000 y un autobús de 8 bancos puede costar alrededor de $10.000 sin la pintura. En sí la carrocería solamente las hacemos dos que fuimos los que heredamos esto de mi papá, mi hermano y yo. Daniel Rendón ha llevado su chiva a reparar. Ha estado en esta industria durante 34 años. Eso ha sido rentable. Ahora pues está algo más bajito, pero sí ha sido muy rentable. Pero sí, tiene temporadas muy buenas. Por ejemplo, antier hubo una chiva de estas que hizo como 800.000 pesos en el día. Entonces ya como que ya cuando uno termina una carrocería ya culmina pues todo el trabajo y es lo que más nos gusta cuando ya vemos que se van a hacer lo de ellas ya. Y cuando las vemos llenas de pasajeros, cuando las vemos llenas de carga, porque son carros pues que están hechos para resistir mucho peso. Si se cuida, una chiva puede durar entre 20 y 25 años. Cuando los hermanos Vergara hacen o reforman una chiva, la envían a Alejandro Serna, el pintor. Serna ha estado pintando chivas desde que tenía 10 años. Hoy explica que sus pinturas envían mensajes de paz para Colombia. Pinto desde pequeño porque siempre estuve detrás de papá. Yo siempre digo que a mamá le debo la vida y a papá le debo el espíritu. Pero ese estilo que papá creó, ese estilo se volvió popular y fue reconocido por su color. Son esos colores que sacamos de allá, de la montaña, los verdes, los azules, los amarillos, todos colores vivos. Cuando uno lo toma como tal, cuando uno lo asume como su estilo de vida,
Cuando uno ya comienza a sentirlo, cuando ya para uno es una pasión, uno comienza a sentir esto, en una forma muy espiritual. Serna tarda de media 2 meses en pintar una chiva. Cobra hasta $4.000 por hacerlo, aunque no lo ve como un trabajo. Yo digo que a mí me pagan por divertirme, por jugar. Yo a veces siento tristeza porque muchos las están sacando para meter buses y entonces se están olvidando del campesino, se están olvidando de lo que significa esto para Andes, para Antioquia. Las chivas fueron declaradas Patrimonio Cultural en el año 2008. Quienes trabajan con ellas están haciendo todo lo posible por preservar esta tradición. Y sí han tratado como de sacarlas del comercio por el modelo de los carros. Necesitan carros nuevos, carros de último modelo. Siempre van a asistir la chiva, porque en un bus es como difícil montar un bulto de café. Un bus es solamente para un maleto o algo, una caja de cartón, pero siempre el bulto de café siempre va a ir en la chiva, porque la chiva ya más capacidad. El sueño no, que las escaleras perduren en el tiempo, que se conserven en el tiempo, que haya más sentido de pertenencia. Son una especie de cetáceo dentado, pero viven en los ríos. Son muy similares a los delfines, pero su color es rosado. Y a pesar del misticismo que los rodean y de que ha formado parte del folclore local durante siglos, a día de hoy aún pueden verse en los ríos del estado brasileño de Amazonas. Se les conoce como bodos y gracias a la labor de un fisioterapeuta ayudan a niños en su desarrollo. Trabajando junto a estos animales, ofrece sesiones gratuitas a niños con discapacidades mentales y físicas. Les presentamos a Igor Simones. La bototerapia es una forma de interacción con los delfines del río del Amazonas. Interacción con los golfinhos libres de la Amazonia. Mi nombre es Igor Simoes Andrade. Soy fisioterapeuta especializado en la técnica del rolfing, un método de terapia manual. He desarrollado la bototerapia aquí en el Amazonas. Consiste en integrar técnicas del rolfing con terapia asistida por animales. En nuestro caso, los delfines del río del Amazonas. Que lindo, olha o olho dele como é que é pequenininho, olha os tamanhos do sonar. Ó, olha o olho dele como é que é pequenininho lá, viu o olho? Olha a língua dele lá dentro, ó. A língua dele como é que é rosinha, ó. Pequenininha a língua, lá vendo? Vou subir em cima dele agora. Olha o sonar, olha o tamanho. So the Amazon dolphin, it's a species of freshwater dolphin that it's endemic to this. El delfín del Amazonas es una especie de delfín de río endémica de su cuenca y se adapta bien a sus condiciones. Es una especie que ha sido considerada en peligro debido a la presión ejercida por los proyectos de desarrollo y porque más recientemente ha sido víctima de la pesca furtiva. Si las amenazas persisten, es probable que en unas 3 generaciones, es decir, unos 50 años, los botos desaparezcan del Amazonas.
By certain, maybe in less than 3 generations, that means about 50 years, the botos can disappear from the Amazon. Voluntariamente no está cerrado. Para fazer advento, entendeu? Dia de bototerapia normalmente começa umas 2 semanas antes, pelo grupo do WhatsApp. La organización de un día de bototerapia normalmente empieza 2 semanas antes. Me pongo en contacto con las familias a través de las redes sociales. Luego, en el día de la terapia, vamos a buscar a los niños a sus casas. Muchos de ellos ya han asistido a nuestras sesiones y conocen los procedimientos. Tomamos un bote, zarpamos y navegamos por el río durante 1 hora hasta alcanzar el lugar en el que pueden verse los delfines. Esta vez acompañamos a 4 niños. Les dedicamos a cada uno de ellos sesiones muy personalizadas y todos ellos pueden entrar en el agua a la vez. Ficar mais tempo. A los delfines les encanta jugar con estos balones, por eso los traemos. Como puede observar, no hemos usado ningún pez como señuelo. El tipo de terapia depende en gran medida de las necesidades de cada niño. Con niños autistas, por ejemplo, notamos que tras la terapia el niño empieza a emplear en más ocasiones el contacto visual y otras formas de contacto. En el caso de niños con síndrome de Down, intentamos hacer relucir su espíritu positivo. Y cuando tratamos con niños con parálisis cerebral, intentamos estimular algún movimiento, aunque sea una sonrisa. Ahora Glenda tiene 10 años. Nació de forma prematura a las 32 semanas, tras unos 7 meses de embarazo. Entonces pesó tan solo 900 gramos y ahora aquí la tienen, una chica grande y fuerte. Realiza diferentes tratamientos y la bototerapia supuso para ella una importante terapia adicional. Cuando llega el día de ver a los delfines, se despierta a las 5 de la mañana y de forma ansiosa espera que llegue el momento. Si por cualquier razón al final no es posible, estará estresada todo el día. Então ele chegou através da FADA, Fundação de Apoio ao Deficiente da Amazônia. Leo Cavalcante llegó a nosotros a través de la Fundación de Apoyo a los Niños Discapacitados en el Amazonas en 2006. Entonces la principal preocupación de su madre era que Leo no pudiese andar. Andaba un poco y se caía al suelo. Por eso empezamos a trabajar en movimientos de su columna, extendiéndola y contrayéndola. En el agua le decíamos, Leo, nada como un delfín en línea recta, y luego nada como un delfín entre las ramas del bosque inundado. Con toda sinceridad que me ayudaron en el equilibrio, me ayudaron. Estoy convencido de que puedo decir con toda sinceridad que los botos me ayudaron a obtener equilibrio y a respirar, a hablar y a actuar mejor. En todos los sentidos me ayudaron y me siguen ayudando. Nadie puede prohibirme hacer nada solo porque no tenga brazos. Ninguna ley me impide obtener lo que quiera. Este año me saqué el permiso de conducir y quiero una licencia para pilotar barcos. De motorista y ese mes o mes que viene voy a tirar mi marítima. Es una especie fantástica. En algún sentido las personas son superiores a estos delfines, pero en otras cosas ellos son superiores a nosotros. Por ejemplo, tienen la capacidad de jugar y de divertirse como si fueran niños, incluso cuando se hacen mayores. Eso es algo que los humanos suelen perder completamente cuando se hacen adultos. Creo que el niño interior que vemos en los delfines es algo hermoso. Delfines, Amazonas, bosque. Olha o Beteco aqui, ó. Dois já, mergulha. Así terminamos esta emisión de América Ahora. Gracias por sintonizarnos durante esta media hora. Soy Wang Xiaochuan, Beijing. Nos vemos en la próxima edición.